Diosdado Cabello saca a Nicolás Maduro del camino. Es impensable un gobierno con Juan Guaidó y un gabinete harvardiano en entente cordiale con militares de la catadura de Diosdado y sus cortagargantas. No preguntes y no te mentirán, rezaba el lema entre los lemas que guiaban a Kim, el sagaz espía adolescente, trasunto de Rudyard Kipling en la antigua India británica. No soy espía ni vivo en la India, pero desde que tantos venezolanos en el exilio aspiran a un lugar, sino en la historia de Hispanoamérica, al menos si en la nómina del hasta ahora mitológico gobierno de transición, presidido por Juan Guaidó y tutelado por generales a quienes el consejero John Bolton ofrece desembosadamente perdonarles todo a cambio de que derroquen a Maduro. Bogotá se ha convertido en un paraje moralmente evocativo de la Lisboa neutral durante la Segunda Guerra. En consecuencia, Bogotown es el sitio donde puedes enterarte de todo a condición de que navegues con bandera de Pánfilo y aguces las orejas. Los demás lo hace la naturaleza caribe, gregaria, expansiva y sobre todo estentorea de los venezolanos. Emisarios de todas las Venezuelas, espías y subespías de Maduro, gerentes petroleros defenestrados hace casi 20 años por Chávez y que hoy creen ver llegada su vindicta, candidatos a embajadores de Guaidó, corresponsales de la prensa global, generales chavistas caídos en desgracia, antiguos perros de presa de la proterva fiscalía chavista que intentan hoy pasar, y vaya si lo logran, por activistas de derechos humanos, politólogos de que aulicos de Chávez de la primera hora pasaron a ser chavistas críticos, políticos de la Cuarta República que creíamos en el retiro, correveideles de los exilios de Miami y Madrid, hombres de negocios, comisionistas, músicos de salsa. La idea así se ve paragosa de un inminente gobierno de una unidad nacional. Anima en cada quien una tolerancia, una amplitud que, en su promiscuidad, descorazonaría a más de un guerrero de Twitter de esos que solo se darán por satisfechos cuando vean marines clavando la bandera de barras y estrellas en el sarcófago de Hugo Chávez. No todo lo que ves en esta Casa Blanca suramericana es morralla de una corte malandra. También va y viene gente de pro, gente muy chévere, animada de buenos propósitos. Con todo, la imagen que me hago de la Bogotá del exilio venezolano, y para el caso, también de Madrid y de Miami en ese orden, es la del promiscuo salón intergaláctico que en Star Wars congrega a todo bicho con dientes, ya sean sedicentes, demócratas o gente del proceso. Y todos compiten en hacer saber que están muy bien enterados de lo que va a pasar, todos cuentan sin recato lo que creen saber y lo que saben de cierto. En noches pasadas acudí a un dinner party, donde rozaban codos, por ejemplo, un antiguo alto funcionario de la feroz fiscalía que encarceló con pruebas amañadas a Leopoldo López, y autorizados operadores del presidente encargado. No preguntes y no te mentirán, se dijo una vez más. Esa noche entrevió lo que salvó un cataclismo, indefectiblemente ha de venir. La composición del trance que nos espera la dictó una frase oída al pasar. Diosdado no se va a calar que lo dejen por fuera como la guayabera, sin él no hay nada. Seguía una composición de móviles y ocasiones muy convincente, pero, al parecer de entonces, inverosímil. Sin embargo, un despacho muy bien averiguado de la Associated Press, verdadera primicia, un Scott, un tubazo firmado por Joshua Goodman, confirma hoy en todos sus términos lo escuchado una noche por entre una pérgola. Diosdado Cabello está dispuesto a tirar del tren a Nicolás Maduro. Y tiene valedores en Washington. Todo depende de las seguridades que puedan darle a Maduro y su retinue de un hipotético exilio adinerado. Piénselo unos segundos. Presione el botón Fast Forward de la imaginación histórica. Es impensable un gobierno con Guaidó desplegando un programa económico del Fondo Monetario Internacional, con un gabinete harvardiano en entente cordiale con militares de la catadura de Diosdado y sus cortagargantas. ¿No lo cree posible? Venezuela es un botín, señoras y señores, y como dice David Reff, el mundo es un matadero.
Senador ruso habla sobre las sanciones de Nicolás Maduro. ¿En qué mundo vive? Sí, ¿en qué mundo vive este senador ruso que le acaba de plantear al mundo que le imponga sanciones a los Estados Unidos por el bloqueo contra Maduro? Se llama Konstanty Kosachev. Es el jefe del Comité de Asuntos Internacionales del Senado, y según se lee en el diario ruso Sputnik, dijo que es momento de que la verdadera comunidad internacional imponga sanciones por la coerción económicas a actos políticos para complacer a las fuerzas externas. El parlamentario de Moscú lo plantea por la revelación que hiciera hoy en el sitio Axios de los Estados Unidos, de que Donald Trump al menos habría planteado la posibilidad de un bloqueo naval a Venezuela, pero también en referencia a las sanciones a la orden ejecutiva que restringe las operaciones del régimen de Nicolás Maduro. El senador Kosachev, y no podía ser de otra manera, se ubica en la línea de la vocería rusa de considerar que son las sanciones y no la mala gestión de Maduro la que provoca muertes en Venezuela. El senador no ha leído el informe Bachelet, que señala que la crisis humanitaria que sufre el país comenzó antes de que se decretara la primera sanción. Otra cosa es que la situación tiende a agravarse. O tal vez sí lo leyó y lo pasa por alto para mentir con descaro cuando dice que el bloqueo fue la causa de la muerte de al menos 40.000 venezolanos en los últimos 3 años. Dijo que con todo, después acusan al gobierno venezolano de crueldad y de ineficiencia económica. Un gobierno al que le privan de fondos por disposición de Occidente que luego atribuye esas medidas a la comunidad internacional. La verdad es que ya, antes de las sanciones, el régimen de Maduro no podía acudir a los mercados financieros internacionales porque destruyó la economía y la producción petrolera y se quedó sin capacidad de pago. Maduro anunció que iba a reestructurar la deuda externa y tampoco lo logró. Y este anuncio lo hizo antes de las sanciones. Las sanciones son un instrumento de presión para que Maduro acepte elecciones libres en Venezuela. La propuesta de Kosachev, por supuesto, no encontrará eco en la comunidad internacional, por el contrario. En Turquía y China ya ha habido reacciones de bajar el ritmo de negocios con el régimen de Maduro. Esa ha sido la posición de Ziraat Bank, el mayor banco por activos de Turquía, que le cerró la cuenta al Banco Central de Venezuela, la cuenta que el Instituto Emisor de Venezuela mantenía en aquella institución. Por otra parte, la Corporación Nacional de Petróleo de China, CNP, ha dejado de transportar crudo de Venezuela. Todo esto porque el mensaje de los Estados Unidos ha sido muy claro. O los gobiernos y las empresas hacen negocios con Maduro o lo hacen con Estados Unidos, pero no con ambos. En la mira también se encuentra la empresa rusa Rosneft, que mantiene operaciones en Venezuela, hecho que no debe desconocer el senador ruso. Refleja Sputnik que el Parlamento constató que no es la primera vez que Trump estudia la idea de un bloqueo marítimo a Venezuela, similar al impuesto a Cuba en 1962. Por el momento, dijo Kosachev, el Pentágono no considera realista esa opción ya que Venezuela no es una isla como Cuba, y es poco probable que funcione. Sin embargo, el mismo hecho de que esa idea peligrosa y absurda se rechace solo por razones técnicas no atenúa la situación. También subrayó que Rusia y otros países que llevan a cabo una política exterior independiente condenan con firmeza cualquier medida de presión externa contra Venezuela, cuya única culpa fue atreverse a ser un Estado soberano y articular su propia política interna y exterior. Aquí no es que se equivoca el senador, lo que dice lo dice a propósito. Es parte del sistema de propaganda ruso, de vender a Maduro como un demócrata, un líder de la paz, un jefe revolucionario que defiende la soberanía de Venezuela. Maduro es un dictador, usurpa el cargo del presidente, empobreció a Venezuela, acabó con la industria petrolera, generó una crisis humanitaria de proporciones nunca vistas, y está a punto de entregar el dominio de las telecomunicaciones a una empresa china. Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática y expresidente de la Asamblea Nacional, declaró nada más el viernes que Maduro está de facto, ocupando un poder para lo cual no fue electo y cuya titularidad reconocen apenas 5 países, entre otros Rusia.
La elección de Maduro fue un simulacro electoral que no reconoce nadie, con la excepción de Rusia, China, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Un club de naciones que pocas elecciones de democracia puede dar. Lo sabe el senador. ¿O acaso no vive en este mundo? Y si vive, no hace más que repetir el libreto de Maduro.